Buenos días amigos, hoy vamos a ver mi primer vídeo con contenido de mi nuevo canal de YouTube. Como pueden ver, he colocado una tabla para codificar y poder saber en qué parte de un tema estamos. Concretamente en esta tabla pues se han visto dentro del gran tema los riesgos financieros y su gestión, hay unas columnas y unas líneas y hoy vamos a hablar de este tema concreto, que es dentro del amplio tema de riesgos de su tipología. He tratado de hacer un vídeo corto y con un equilibrio razonable entre teoría y práctica. Va a haber 4 páginas de teoría y 7 páginas de práctica. Este plano de presentación de este vídeo, también de la presentación PowerPoint, que se pondrá un link en la grabación como la vez anterior, podemos ver lo que contiene. Se puede ver que vamos a hablar de los riesgos, vamos a pasar por encima de los riesgos en la vida cotidiana para centrarnos en los riesgos de la empresa. Ahí tienen en cada uno de los temas las páginas en que se trata. Y también se recuerda que en rojo aparecerán las frases principales que pueden servir para una visión rápida del vídeo o de la presentación. Dentro de los riesgos de la empresa, pues vemos muy rápidamente los físicos, comerciales, tecnológicos, de responsabilidad social corporativa, operacionales, para pasar a los riesgos financieros, donde nos detenemos un poco más, distinguiendo los 3 grandes tipos de riesgo financiero: el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado y el riesgo de crédito. Y dentro del riesgo de mercado podemos distinguir los cambios por precios o por cotizaciones, las alteraciones del tipo de cambio entre divisas, viene a ser el precio de las divisas, y los cambios de tipo de interés, que vienen a ser cambios en los precios del dinero. Vemos que en la vida cotidiana entendemos muy bien el término riesgo: muerte, enfermedad, accidente, robo, etc. Quizá en la vida cotidiana hay un término que no siempre se utiliza con precisión cuando hablamos de riesgo de lluvia. Claro, el riesgo de lluvia depende de para quién, puede que para algunos sea una oportunidad. Esta utilización del término riesgo de lluvia se va retirando y ya cada vez más se habla de probabilidad de lluvia. Pues bien, este uso que en la vida cotidiana se hace poco preciso del término riesgo de lluvia, el término riesgo, pues como veremos después, en los riesgos financieros también existe algún tipo de posibles malos entendidos si no se entiende bien. Dentro ya de los riesgos en el mundo de la empresa tenemos los riesgos físicos, como en la vida cotidiana, que se produzca un incendio, una inundación, un robo, etcétera, riesgos comerciales, de que perdamos cuota de mercado, riesgos tecnológicos, de que puedan nuestros competidores producir con nueva tecnología otros productos mejores que el nuestro y a lo mejor más baratos. Temas de responsabilidad social corporativa también son riesgos importantes en el mundo de la empresa. Si nuestra reputación se ve dañada, si no estamos cumpliendo obligaciones de medio ambiente, si las políticas de igualdad de nuestra empresa no están funcionando suficientemente bien, y también pues riesgos operacionales por interrupción de operaciones, por lucro cesante, por fraudes, etc. Y entramos ya en lo que son los riesgos financieros propiamente dicho, como decía, distinguiendo riesgo de liquidez, riesgo de mercado y riesgo de crédito. Ya empiezo por aclarar que el término riesgo en finanzas suele ser sinónimo de incertidumbre o variabilidad o sensibilidad, porque el término de riesgo incluye tanto que los precios se muevan en nuestra contra como que se muevan a nuestro favor. En ambos casos se denomina riesgo con mayor o menor precisión. En el vídeo A3 profundizo sobre esto. Riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez podemos hablarlo a nivel de empresa, que tenga dificultad para atender sus compromisos, y en el contexto que nos movemos de riesgos financieros, generalmente se aplica el riesgo de liquidez para decir cuando un activo financiero tiene mayor o menor liquidez. Por ejemplo, un activo financiero o un producto, aunque no sea financiero, que se cotiza en un mercado activo, pues evidentemente tiene más liquidez que si uno no se cotiza. Si ya entramos en los riesgos de mercado, decimos que son cambios de precios. Cambios de precio en general. Podríamos hablar, como decía, del cambio de precio propiamente dicho, porque, por ejemplo, la cotización de un activo financiero se modifica, o bien la cotización o el precio de una commodity también sufre alteraciones, o hay el riesgo de que las sufra. Todo esto lo que llamamos cambio
riesgo de cambio por precios. Después también tenemos otro tipo de riesgo de mercado en relación con las divisas. El hecho de que el dólar frente al euro suba o baje, pues representa, o la de libra con el franco suizo, etcétera, son estas posibles alteraciones de los cambios de divisa, lo que llamamos riesgo de mercado. Y también cambios de tipo de interés, riesgo de mercado por cambio de tipo de interés, el hecho de que el tipo de interés de una determinada moneda en un determinado plazo pueda subir o bajar. Y finalmente, como riesgo de crédito, nos referiremos a la menor o mayor probabilidad de cobrar un activo financiero a su vencimiento por problemas del deudor. Evidentemente, si un deudor entra en suspensión de pagos o en quiebra o cae su rating, todas estas circunstancias nos pueden llevar a pensar que nuestro activo pues tiene mayor riesgo de crédito. Si por el contrario mejora, pues tendremos menor riesgo de crédito. Vamos a ver un ejemplo. Invertimos en unos bonos emitidos por una empresa del Reino Unido por un nominal de 1 millón de libras, quiere decir 20.000 bonos de 50 libras cada uno de nominal. El reembolso es al vencimiento el 31 de diciembre de 2020, paga intereses semestrales en libras, un 2% anual nominal. El precio de adquisición en el mercado secundario ha sido de 1.015.000 libras, equivalentes a 1.185.471 euros, y el rating de Standard & Poor's es el rating A. Pues bien, podemos ver, antes de analizar los distintos riesgos, que los flujos de caja de este activo. Distinguimos entre los flujos de caja ya realizados, que es lo que hemos pagado por él, que figuran en rojo. Distinguimos también, estos son convertidos en euros, lo que hemos pagado por ello. Podemos distinguir también los flujos de caja futuros contractuales. Esto es a lo que tenemos derecho de cobrar a través de los intereses y después el reembolso final. Y estos son derechos contractuales. Y los ponemos en verde porque estos los tenemos asegurados salvo problemas de solvencia. Y por otro lado, incluimos también los flujos de caja esperados. En este caso son los mismos contractuales pero convertidos a euros, y evidentemente si cambia el tipo de cambio entre la libra y el euro, pues también cambiarán. Son también flujos de caja contractuales pero estimados. Pues bien, ¿cómo veríamos un ejemplo de riesgo de liquidez? Pues si por ejemplo estos bonos dejan de cotizar, pues significa que nuestro riesgo de liquidez de estos bonos aumenta y por lo tanto el valor de los mismos pues puede disminuir. Pues bien, a la incertidumbre de que empeore o mejore la liquidez del activo financiero se denomina riesgo de liquidez. Entramos ahora en riesgo de mercado por precios. El riesgo de mercado por precios, por ejemplo, con los datos del ejercicio podemos ver que se ha comprado estos bonos a 50,75 libras cada uno, dividiendo la inversión entre el número de bonos. Por lo tanto, si sube la cotización, mejora nuestra inversión. En el caso de que baje, al contrario, empeora en el caso de que queramos venderlos antes del vencimiento. Por lo tanto, a la incertidumbre de que suba o baje la cotización se le llama riesgo de mercado por precios. Si, por ejemplo, la cotización del bono pasa a ser de 48 libras, manteniéndose el cambio, la inversión tendría un valor de venta inferior al precio de adquisición en el caso que lo fuésemos a vender antes del vencimiento. El mismo ejemplo relacionado con el riesgo de mercado, pero ahora el riesgo de mercado en relación con el cambio entre divisas. Pues podemos saber aquí, por ejemplo, que si con los mismos datos del ejercicio, que el precio de la libra por euro era 1,16795, pues si, por ejemplo, el precio de una libra pasase a ser 1,15 euros por libra, en lugar de 1,16, pues nuestra inversión evidentemente se vería disminuida, de manera que pasaría a ser una inversión de un valor inferior, porque si por ejemplo vale a 1,15, los flujos esperados serían inferiores y por lo tanto el TIR, la tasa interna de rendimiento, también sería inferior. Pues bien, a esta incertidumbre de que suba o baje la cotización de la moneda de la inversión se denomina riesgo de mercado por relación de cambio. Veamos ahora el mismo ejemplo,
para ver también el riesgo de mercado, pero ahora en su apartado de tipos de interés. Si, por ejemplo, bajan los tipos de interés en el Reino Unido, la inversión gana valor, porque mantiene unos tipos de interés prefijados superiores. Por el contrario, si los tipos de interés suben, la inversión pierde valor. Si hacemos un ejemplo, y en la fecha de 1 de julio, el tipo de interés de la libra pasa a ser del 1,2, cuando el TIR de nuestra inversión era de 1,618, como los flujos se mantienen, sin embargo, el tipo de mercado baja, pues aquí se nos producía una ganancia. Para verlo, pues calculamos el descuento de los flujos de caja con la TIR inicial y nos da 1011,38 en miles de libras. En este ejemplo no lo calculo en euros porque eso dependería del cambio del euro, pero sí que de 1011,38, que es el descuento de los flujos de caja, aplicando el tipo de descuento del TIR de la inversión, es menor que si esos mismos flujos de caja los descontamos con el tipo de mercado. Podemos ver que la inversión gana valor. Quiere decir que si nosotros tenemos unos tipos mayores que el mercado garantizados, significa que nuestra inversión gana valor. Aquí está calculado simplemente en libras y pasa de 1.011.000 a 1.023.000 libras. Y llegamos al riesgo de crédito. Pues si, por ejemplo, la empresa del Reino Unido, emisora de los bonos, ve reducida su calificación crediticia en Standard & Poor's y digamos que pasa de A a BB, pues aumenta nuestro riesgo de crédito y entonces nuestra inversión pierde valor. Por el contrario, si mejora, pues gana valor. Pues bien, a la incertidumbre de que aumente o disminuya la solvencia del deudor se denomina riesgo de crédito. En este caso concreto, los cálculos de riesgo de créditos basados en probabilidades de default y coeficientes de recuperación en casos de default lo veremos más adelante. Mensaje final, que veremos en más vídeos también. Cuidado con la interpretación del término riesgo en finanzas. El término riesgo no es, como intuitivamente podríamos pensar, solo la probabilidad de un daño, sino también puede ser la probabilidad de un beneficio. Es ambas componentes. Se han producido muchos problemas por esta razón, entre otras, en el mundo de las finanzas, como veremos más adelante. Sugerencias finales: si les parece bien, pueden practicar en Excel los números utilizados en los cuadros de esta presentación. Creo que se pueden ver los vídeos con mayor o menor velocidad, pero no conozco el método para hacerlo. También les aconsejo que se descarguen esta presentación en el enlace que tendremos puesto en el propio canal de YouTube. Espero sus comentarios para mejorar. También atenderé dudas, si no son muchas. Sugiero que se suscriban al canal para que las búsquedas sean más fáciles. Finalmente, anunciarles el siguiente vídeo va a tratar de esta casilla, está aquí Work in Progress, sean los riesgos, definiciones. Es importante la semántica para no apartarnos en la terminología financiera de lo que es la terminología semántica y etimológica que tiene el lenguaje, y eso es conveniente. Nada más por hoy, me despido, hasta pronto. Muchas gracias.